oyentes. Hoy 23 de octubre estamos haciendo el programa número 33 de este año. Tenemos como invitado especial al historiador Mario Javier Pacheco. Vamos a hablar un poco de historia, culturizarnos un poco, gracias a su gran conocimiento en ese tema. Y tenemos un tema especial, ya que se está conmemorando los 100 años del natalicio de Lucio Pavón Núñez. Y vamos a conocer un poco más de ese gran personaje de nuestra provincia de Ocaña. Y quién mejor que Mario Javier para que nos aclare mucho sobre la historia real de vida de nuestro gran representante Lucio Pavón Núñez, quien no solamente nos representó en el norte de Santander como gobernador, fue representante a la Cámara, fue gobernador, fue embajador, es decir, es de las personas que dentro de la historia de estos 100 años tal vez ha sido una de las más importantes en la provincia de Ocaña. Sin más preámbulo, Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muy grato estar aquí contigo ante los ocañeros. Bueno, Mario, yo sé que vos sos un personaje de la historia de Ocaña muy importante y te defendés mucho en lo escrito. Hoy lo va a ser hablado y sí, también en la oratoria es muy bueno. Lo que más queremos es que le dictemos como una clasecita de historia a nuestra gente para conocer detalles que de pronto no conocemos con relación a la vida y obra de Lucio Pavón Núñez. Claro que sí, Iván, con mucho gusto. Pues efectivamente el día 21 celebramos los centenarios, 100 años del nacimiento de el ocañero de Villacaro y de Convención, que finalmente pues encontró la partida de bautizo y terminó un poquito esa polémica. Sabemos que es ocañero de Convención, Lucio Pavón Núñez, como decías, Iván, representante a la Cámara, diputado, senador, embajador, ministro plenipotenciario, ministro de Gobierno, ministro de Guerra, ministro de Educación y finalmente rector de la Universidad de la Gran Colombia. Fue historiador, fue filólogo, fue literato, fue político, un hombre absolutamente polifacético, el doctor Lucio Pavón Núñez, y gracias a su pasión por la literatura y las bellas artes, tuve la fortuna de su cercanía cuando yo era director de la Escuela de Bellas Artes de Ocaña, siendo yo un joven que hoy envidio, porque ese joven no tenía canas, tenía toda la fuerza del mundo, estaba comenzando a vivir y el Gloria sea de Uribe me nombró a los 25 años director de Bellas Artes. Entonces Pavón Núñez me mandó llamar un día al Club Ocaña porque quería conocer la persona que estaba al frente de esa institución a la cual él le había dado el apoyo con Jorge Pacheco Quintero cuando la construyó y había sido fundador de la Biblioteca de Autores Ocañeros, que ya va en el tomo número 20, una obra portentosa de Lucio Pavón Núñez con Ramón Francisco Sánchez Arévalo y con Jorge Pacheco Quintero. Ese tiempo me permitió ser testigo de su carácter, ser testigo de su audacia, ser testigo de su inteligencia y de su liderazgo. Pavón Núñez fue un hombre satanizado. Como todo hombre público, llevaba en su interior un demonio y un santo. Dependiendo de la imaginación del pueblo y del impacto de sus decisiones, que fueron bastante difíciles y complicadas en una época donde el corte de franela y el degollamiento estaba de moda por el trapo rojo y el trapo azul. O sea, a la gente se le mataba por ser liberal y conservador. Esa fue la época de Lucio Pavón Núñez. Difícil. Una época supremamente complicada, supremamente difícil. ¿Tú recuerdas cuando recién nombrado gobernador en 1949 dio aquella orden de imponer el orden en el Carmen? Lo hemos leído, no nos acordamos, Mario. Sí, tienes razón. Lo hemos leído, no nos acordamos. No nos acordamos, pero nos acordamos un poquito de las lecturas. Ah, eso sí. Vale. Y verdaderamente fue una orden bien polémica, Iván. Fue una orden polémica porque la tomaron una serie de personajes bandidos, ladrones especialmente conservadores, y es mi partido, pero tengo que reconocerlo.
El Carmen es un municipio precioso, municipio patrimonio universal por su belleza. El Carmen es el corazón rojo, liberal de tiempo completo, tan liberal que en el año de 1948 fue escogido por Gaitán para visitarlo, Jorge Eliezer Gaitán, y les dijo, vea, yo voy a ser presidente de Colombia y voy a regresar al Carmen como presidente de Colombia. Se fue para Bogotá y a los 6 meses lo mataron. Entonces regresó al Carmen, pero regresó convertido en una estatua espectacular que los carmelitanos sacaron plata de donde fuera, y en esa época las estatuas no estaban de moda, era una época de muchísimas dificultades inclusive para hacer estatuas, y el Carmen trajo su estatua de Gaitán. Cuando Lucio Pavón Núñez da la orden de entrar al Carmen, la da con justa causa, con justa razón. Aquí había dos bandas que merodeaban por toda la zona. Una liberal, comandada por el Mocho Ropero. Esa banda decía que protegía al Carmen. Y había una banda conservadora, que en un rato les digo el nombre de quien la comandaba. Y estas dos bandas se enfrentaban entre sí y ocasionaron una serie de desórdenes que dieron por resultado unos policías muertos. Entonces el gobernador dijo, pongan orden en el Carmen, la policía tiene que entrar al Carmen, el Carmen es territorio nacional. Y cuando entraron dando plomo y mataron a algunas personas. Eso fue el 16 de noviembre de 1949, y el 17 de noviembre en camiones llegaron bandoleros o delincuentes, porque no se les puede llamar de otra forma, desde Convención y desde Ocaña, para ir a matar y a robar al Carmen. De ahí salió aquella cosa de a robar al Carmen. ¿Y qué pasó? Pues la masacre dio por resultado en esos días, de entre el 16 y el 25 de noviembre, una centena, perdónenme, 70 más o menos, 70 cadáveres, muchas mujeres violadas y el pueblo incendiado y saqueado. Esa era la época de Pavón Núñez, una época supremamente difícil entre liberales y conservadores. El Tiempo se incendió, lo incendiaron. El Espectador lo incendiaron en Bogotá. Mataron a Gaitán. Estaban como directores, incendiaron también, por ejemplo, la casa de Alfonso López, por ser dirigente liberal. Incendiaron la casa de Carlos Lleras Restrepo, que era en ese momento, después fue presidente de Colombia. Carlos Lleras Restrepo en ese momento era el director del Partido Liberal Colombiano y dio una orden para que la cumplieran todos sus copartidarios. Ningún liberal podía saludar siquiera a un conservador. El saludo se lo tenían que quitar. No podían ser amigos. Si el conservador estaba en la familia, sáquelo. Así fuera familiar. Así eran los odios. Álvaro Gómez Hurtado, por su parte, en El Siglo, atizaba la hoguera en un editorial que leí y con mucha curiosidad, en la que decía en 1949, el país tiene que acostumbrarse a presidentes conservadores por lo menos hasta el año 2000. Estábamos hablando del año de 1949. La cosa era tan difícil que los liberales le proponían, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas dar un golpe de Estado. Pero los generales se oponían, aunque el ejército sabía que estaba pagando los platos rotos de una contienda de intereses eminentemente políticos. El ejército estaba mirando una guerra que no era la de ellos y Colombia estaba inmersa en esa guerra civil. Y el general más de prestigio en las Fuerzas Armadas era el general Rojas Pinilla. Y yo les quiero echar el cuento de cómo este ocañero de Villacaro y de Convención le puso presidente a Colombia. Un hombre que en esa época solamente viajar a Bogotá era una travesía total. Era una cosa que duraba un poco de días. Y ese muchacho se fue para Bogotá y estudió Derecho en la Javeriana y después llegó a todos estos cargos y no fue presidente de Colombia porque no quiso. Pero les echo el cuento. El general Rojas Pinilla estaba como el general más prestigioso, pero el doctor Laureano Gómez Castro, de ascendencia ocañera,
que andaba siempre con el agua de la Virgen que le llevaban. Bueno, ahí te interrumpo, Sí, perdóname. claro que sí. ¿Pudo la familia Gómez ayudar un poco a Lucio Pavón en esa época por ser ocañero y llegar Lucio Pavón allá? ¿Tendría alguna ayuda desde ese punto de vista? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque hay que acordémonos que Lucio Pavón Núñez fue compañero de derecho de Álvaro Gómez Hurtado. Y cuando Laureano fue presidente, era el presidente, entonces Álvaro Gómez Hurtado iba a sus estudios, a la casa y su papá lo veía, pero lo veía y le causaba interés por una razón, porque Lucio Pavón Núñez fue un hombre que, como era tan extremadamente pobre, él pidió empleo de bibliotecario en la Universidad Javeriana para poderse pagar de ahí los estudios. Y le dieron el empleo porque lo vieron como un hombre supremamente dinámico. Y cuando Laureano Gómez supo que ese muchacho era de Ocaña y que era un hombre muy inteligente, porque la tesis fue laureada y todas estas cosas, entonces lo llamó a participar del gobierno. Y muy jovencito fue nombrado ministro. Él era muy joven cuando pasaron todos estos sucesos. Por eso Laureano y los Gómez, Álvaro Gómez y etcétera, no quisieron nunca, ni a Pavón ni a su memoria, porque dicen que Pavón lo traicionó. Pero es que los acontecimientos se dieron de coyuntura. Como les decía, se fue el general Rojas para su finca de Melgar, lo querían destituir, porque Laureano no lo quería. Primero lo mandó por fuera del país para evitar su presencia. Entonces lo mandó de agregado cultural, agregado militar a Washington. Pero se le acabó el tiempo. Entonces regresó. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandaron para Guatemala. Entonces en Guatemala duró también unos meses y regresó a Colombia en 1952 y Roberto Urdaneta Arbeláez lo asciende a teniente general del ejército. Pero lo querían sacar, eso era un secreto a voces. Se le dio a Laureano Gómez la posibilidad de sacarlo cuando capturan a un industrial, Felipe Chavarría, y lo torturan y le echan la culpa a Rojas. Entonces, dijo, ahí es donde está la forma de sacarlo. Laureano Gómez sufre un derrame cerebral. Tiene que abandonar el poder, pero deja de encargado a Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente encargado. Deja y a sus hijos, Álvaro Gómez Hurtado y Enrique Gómez Hurtado, como emisarios para que estar en manera permanente en contacto y él no perder los hilos del poder. Y de esa forma estar enterado de todo lo que sucede y estar mandando mensajes de qué era lo que él quería y cuáles eran las órdenes que daba. Entonces, el día 12 de junio, el general Rojas viaja a Melgar, a la finca. Al mismo tiempo, el Laureano Gómez piensa que el fin de semana es bueno para destituir a Rojas. Como cuando a uno le alzan la gasolina ahora, que los viernes le pegan el sablazo y el lunes ya no hay nada que hacer. Ya amaneció uno con la gasolina subida. Como las obras que se hacen en Ocaña. Cambiar la puerta el domingo, que ya el lunes no hay nada que hacer. Ya el lunes no hay nada que hacer. Exactamente, eso quiso hacer Laureano. Entonces mandó en las horas de la tarde del día 12, cuando Rojas Pinilla se fue para la finca, mandó a Álvaro y Enrique Gómez Hurtado a hablar con Roberto Urdaneta y con Pavón, que era el ministro de Guerra, para que destituyera a Rojas. Entonces los dos se negaron. Pavón dijo que no, Roberto Urdaneta Arbeláez dijo que no. Entonces Álvaro Gómez y Enrique Gómez se volvieron furiosos, molestos, hasta donde estaba su papá enfermo, que era la hacienda, la finca de la Torcoroma que yo conocí, en Fontibón. Torcoroma, o sea, era un ocañero, Laureano Gómez le quería Ocaña. Y por eso le puso el nombre a su finca. Y entonces, al día siguiente, muy a las 9:30 de la mañana, llegó Laureano Gómez a Palacio, enfermo y todo. Destituyó inmediatamente a Roberto Urdaneta Arbeláez porque no había querido sacar a Rojas. Convocó a un consejo de ministros y le dijo a Pavón Núñez, como está acordado, emita, redacte y firme el decreto de destitución de Rojas. Entonces le contestó, y esto es textual, porque yo estuve leyendo el relato que hizo Pavón en ese momento. Dijo, no, pues se dirigió a mí,
me dijo, firme el decreto. Y yo le dije, mire, señor presidente, yo no puedo obedecer esa orden, ya yo no soy ministro. A mí me nombró Urdaneta y yo ya le renuncié a Urdaneta. Entonces, señor presidente, dejemos esto. Yo no soy ministro, así que me voy. Buenas tardes. Solamente esa fue la intervención de... Quedó el presidente Laureano, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Que este muchacho, ahijado, lo que quiera, amigo, me haga esto. Entonces, Jorge Leiva estaba sentado y le dijo, Jorge Leiva, vea, ya que no tenemos ministro de guerra, asuma usted el ministerio de guerra y fírmele la destitución a Rojas. Entonces Jorge Leiva, pues contento, dijo, no, pues es que Rojas de perfil es un mamarracho, el general eso vale 5. Trácate, le firmó el decreto de destitución y en ese momento se fue Pavón a hablar con Roberto Urdaneta, el presidente de puesto, y se fue a hablar con el presidente Mariano Ospina Pérez, que estaban reunidos, y otros conservadores que estaban ahí, Alzate Avendaño, otros conservadores. A las 2 en punto de la tarde, a las 2 en punto, una avioneta sobrevuela 3 veces la finca de Melgar, que era la orden que había dado Rojas, en caso de que la situación se agravara y tuviera que estar en Bogotá inmediatamente. Entonces, la avioneta sobrevoló las 3 veces y el general, según María Eugenia Rojas, recibió una llamada de Alfredo Duarte Blum, el general, y le dijo, véngase urgente, todo lo que está pasando, véngase. Entonces, el general fue hasta Flandes, cogió la misma avioneta que había sobrevolado, se vino a Bogotá al batallón Caldas y llamó enseguida a Roberto Urdaneta. Le dijo, vea, doctor Urdaneta, el ejército lo respalda, a usted no lo pueden destituir de presidente de la República, asuma nuevamente sus funciones. Ya Laureano está enfermo, Laureano no puede seguir mandando en este país. Entonces Roberto Urdaneta le dijo, no, general, el presidente constitucional es Laureano Gómez. A mí me nombró Laureano Gómez y si me destituyó, no hay nada que hacer. Si Laureano renuncia, yo asumo nuevamente el poder. Pero si él no renuncia, yo no tengo nada que hacer acá. Entonces el general Rojas mandó a un ministro también, Luis Eduardo Andrade, hasta la finca de la Torcoroma, para decirle que renunciara a Laureano o que dijera qué era lo que iba a hacer. Entonces, porque no encontraban a Laureano, entonces dijeron que era que estaba comiendo pan de yucas en la finca de la Torcoroma. Los periódicos de esa época registran eso. Y regresó Luis Eduardo Andrade, y le dijo, mi general, el doctor Laureano Gómez le dice que no renuncia si es para que Urdaneta asuma el mando de la presidencia, que si acaso renuncia para que usted coja el mando. Pero Rojas no pensaba en un golpe militar. Rojas no pensaba en ser presidente, sino en defender su puesto. Rojas no había pensado en eso. El otro estaba escondido, Laureano en la finca de Torcoroma, comiendo pan de yucas, como decía la prensa. Roberto Urdaneta no quería. El único que tenía clara la situación en ese momento era nuestro paisano, Lucio Pavón Núñez. Entonces, ¿qué hizo Lucio Pavón? En un golpe de audacia y de esa inteligencia que lo caracterizaba, se fue a donde estaba Ospina Pérez, donde estaba el otro presidente Roberto Urdaneta, y les dijo así, señores, vengo a notificarles que el general Rojas acaba de asumir la presidencia de la República. Se quedaron así. Entonces Ospina Pérez, que entre todas las vainas le convenía la cosa, dijo, no, pues, ante un hecho cumplido, no hay que hacer más, aceptémoslo, no hay nada más que hacer. Entonces se vino corriendo, el general Rojas no sabía nada. Se vino corriendo hasta la oficina donde estaba, y Ospina y Urdaneta lo seguían, y le dijo, lo abrazó y le dijo, general Rojas, primero que todo vengo a felicitarte y en segundo lugar a decirte que aquí vienen el expresidente Roberto Urdaneta y el expresidente Ospina Pérez a reconocer que eres el nuevo presidente de Colombia. Para Rojas fue una sorpresa, se quedó mudo, no sabía qué hacer, se quedó callado, y Berrío, el general Berrío que estaba con él, empezó a aplaudir y todo el mundo empezó a aplaudir, y ahí quedó configurado el golpe de Estado, que no fue un golpe de Estado, fue un golpe de la inteligencia y de la audacia de nuestro paisano Lucio Pavón Núñez, que le puso presidente a la Colombia de 1953. Muy interesante, No, Mario. bastante Esa interesante. parte, pues por lo menos aquí los ocañeros no lo conocíamos, cómo había sido realmente lo que ha pasado. Importante también las aclaraciones que se hicieron en torno a lo que pasó en el Carmen, Sí. que siempre
yo digo, una violencia que no la cree uno que en esa época se hubiera dado cuando eran los políticos, la gente que manejaba el país, se caracterizaba por ser muy intelectuales Totalmente. y ser muy humanistas y no saber cómo manejar ese tipo de circunstancias, ¿no? Que al final se dieron, ¿no? Es decir, de pronto los militares tenían mucha fuerza en el manejo de las cosas del país para que se dieran al final mucho desmán, digámoslo así. Iván, ayer nos visitó, antier, nos visitó el gobernador, el doctor Lucio Antonio Pavón, una serie de personajes. Hubo alguna polémica en mi intervención cuando yo le dije al gobernador que en lo único que no estaba de acuerdo con el doctor Lucio Pavón Núñez era en haberse opuesto a lo que él mismo impulsó en un momento dado, que era el departamento Caro, que era la independencia de ser nosotros Bueno, un nuevo ¿y cómo departamento. nació esa idea del departamento Caro? ¿La inició Lucio Pavón Núñez? Sí, el ¿O doctor. fue la gente de aquí de Ocaña la que realmente la impulsó? Y él de pronto recibió el mensaje de la población. Recuerda que nosotros fuimos departamento en 1849, fuimos la provincia de Ocaña, que era un departamento. Hoy no somos ni siquiera provincia, eso es de mentiras, no existe. Cuando éramos departamento teníamos nuestro gobernador. Desde 1920 y tantos se han hecho manifestaciones inicialmente para anexarnos a Santander, con Bucaramanga, porque Cúcuta tradicionalmente nos ha ignorado, la clase dirigente de Cúcuta nos ha ignorado y los ocañeros no tenemos por qué sufrir la indignidad de que no se nos escuche. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero no tenemos la forma de resolverlos porque no tenemos ni autonomía presupuestal ni autonomía administrativa. Entonces Pavón Núñez, que dentro de uno de esos movimientos separatistas, él lideró el de 1950 con Jairo Gandur y había una cantidad de personajes aquí, que Jorge Pacheco Quintero, que hicieron ese movimiento separatista. Y después hemos tenido varios conatos de separatismo, pero que no han dado resultado. Entonces yo ayer le dije al gobernador que nuestra juventud era una juventud castrada políticamente por Cúcuta. ¿Dónde están nuestros dirigentes? Pues es que para ser representante a la Cámara hay que pedirle permiso a Cúcuta. Por ejemplo, en el caso tuyo, Iván, tú eres sido un personaje intelectual, pero que le ha interesado la política y te ha gustado la política y llegaste a la Cámara de Representantes, pero es que nosotros te deberíamos tener hoy en la Cámara de Representantes. Lo que pasa es que nuestra gente se desestimula cuando entiende que hay que pedirle permiso a los cucuteños para ser representante a la Cámara o para ser senador, porque los votos están en Cúcuta. Del 100% de los votos del departamento, el 70% lo tiene Cúcuta. Nosotros escasamente tenemos un 30%. Hay una nueva ley que se emitió el año pasado y es la ley 1136, está sin reglamentar. Nos permite volver a hablar, a debatir el tema de separarnos de Cúcuta y convertirnos en un nuevo departamento. A nosotros nos metieron en la zona especial de consolidación del Catatumbo y podemos aprovechar esa circunstancia. Yo ayer le dije al gobernador que sí, somos la segunda ciudad, pero señor gobernador, nosotros somos segundones en salud, en educación, en vías, en presupuesto. Tenemos un problema de desplazamiento gravísimo. Tenemos el 12% de desplazamiento y Ocaña no tiene los instrumentos de autonomía y presupuesto para poder resolver esos problemas del desplazamiento. Solamente siendo capital de un departamento y siendo un departamento, podríamos nosotros resolver esa situación. Nosotros queremos tener una persona como vos en el Congreso de la República, Iván, pero sin pedirle permiso a los cucuteños. Entonces, yo de pronto no voy a ver esto, pero sí me gustaría que la opinión pública, los jóvenes, los políticos, los profesionales, empezaran a debatir la posibilidad de la conveniencia o no de hacernos un nuevo departamento. Yo no lo puedo liderar, pero yo estoy detrás dando las teorías, la ley ya nos lo permite. Hay una cosa importante en lo que se está planteando, lo que está planteando con el nuevo departamento nuevamente, retomando, y es que la provincia de Ocaña, especialmente la capital que es Ocaña, de aquello que mal se llama provincia, porque administrativamente no tiene nada que ver, no existe. Pero lo de la provincia de Ocaña es la independencia.
Acordate que Cúcuta económicamente está vuelto nada porque depende de Venezuela, Sí, ¿verdad? El comercio que hay allá. El comercio nuestro tiene vida propia, ¿sí? Hacia la costa, hacia aquí mismo a la provincia. Es decir, tiene cómo poder decir que puede subsistir como un departamento y tiene muchas bondades claro y que mucha sí. independencia para poderlo hacer. Pero es importante, ya tenemos también una facultad de Derecho, tenemos la universidad, tenemos muchos entes investigativos que tienen que empezar a dar luces a la gente joven, que es la que tiene que empezar a hacer una lucha para lograr esa independencia que tanto le hace falta a Ocaña, Mario. Iván, nosotros estamos en la zona especial de consolidación del Catatumbo. Aprovechemos que el Catatumbo tiene los ojos de todo el mundo allí porque es una reserva nacional, una reserva mundial de recursos energéticos y de toda naturaleza, naturales. Así que podemos ser el departamento del Catatumbo con dos provincias, la provincia de Tibú y la provincia de Ocaña. Ya en el último paro vimos que somos del Catatumbo, pero lo que recibimos son males. No tuvimos la forma en el paro de solucionar absolutamente nada. Fuimos prisioneros aquí en Ocaña. Entonces, quiero dejar esa inquietud a través de tu programa. Es la primera vez que lo hago, pero yo no lo puedo liderar, Iván. Yo quiero que ustedes, que son las personas de los medios, que vos sos una persona que podría estar en la gobernación de ese nuevo departamento o en la Cámara de Representantes de ese nuevo departamento. Nuestra dirigencia no puede seguir castrada políticamente. Nosotros no podemos desestimular a nuestros hombres inteligentes y a nuestros hombres que pueden ayudarnos a sacar adelante la región. Si no, no vamos a... Mira, los desplazados ya se les acabaron las motos, porque las motos son tantas motos que ya no es negocio. Entonces la inseguridad va a seguir creciendo. No tenemos fuentes de empleo y no tenemos los elementos para poder solucionar esa problemática. Solamente siendo independientes, teniendo autonomía presupuestal y autonomía administrativa, con un departamento que se llame Catatumbo o como se quiera llamar, podemos nosotros salir adelante. Sí, mire que ahora que hablo del Catatumbo, el Catatumbo en sí solo quiere su propia independencia administrativa. Lo está buscando allá. Sí. La pelea ha sido esa. ¿Por qué? Por el abandono que tanto se tiene. Es una coyuntura importante y valdría la pena. Yo digo que hay que motivar a la juventud para que pues ese sueño, como decía el alcalde, le decía, alguna vez alguien hizo un estudio y dijo que a la entrada a la playa se podía hacer una represa, que era muy fácil de hacer porque estaba casi hecha y que eso le iba a dar agua a todo Ocaña. Dijo, es que a nosotros nos gusta soñar, pues sigamos soñando. Yo sueño que algún día se haga eso y sueño que también se nos dé la oportunidad de poder lograr una independencia, como lo quieren llamar, como un departamento, como una provincia administrativamente independiente. Algo políticamente que nos dé el manejo de la provincia de Ocaña, porque lo que usted dice, hace rato que no hay ninguna persona representativa de Ocaña representándonos. Siempre hay otros intereses políticos en el departamento para que diga quién puede representar Ocaña y que sea realmente Ocaña la que lo haga. Somos mayores de edad. Bueno, Mario, te agradezco mucho. Ha sido una conferencia muy importante. Hemos aprendido mucho. Dejaste un mensaje también y en cualquier otro momento. Ya llevamos 2 programas, ¿no? Sí, el año pasado sí. hicimos uno, este año hicimos otro. Tenemos que seguirnos viendo porque la gente quiere aprender mucho de ti. Entonces te agradezco el que hayas venido en el día de hoy y en otra oportunidad estaremos nuevamente dialogándole con algún tema importante de la ciudad de Ocaña, Mario. Muchas gracias, Iván, y agradecido por tu invitación. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Dentro de 8 días con otro tema de mucho interés. Muy amables.